Escúchanos en radiosolidaria.com. Bueno, pues como ya sabéis, hemos mencionado anteriormente que hoy vamos a cerrar la saga de que estábamos hablando, ¿no? De estas emociones que al final se convierten en algo tan tóxico en nuestro ser que nos acaban afectando naturalmente, ¿no? Y hemos estado varios lunes hablando de ello y hoy vamos a hablar sobre ya el final, el poder limpiador del perdón, que algo comentamos un poco por encima el último lunes. Pero ya lo vamos a cerrar con esto, porque yo creo que es algo importante, ¿no? Y me gustaría decir que hay algo que he aprendido a lo largo de esta, vamos a llamarlo saga o capítulos, y estudiando sobre esto, he llegado a la conclusión, es que no sé cómo explicarme bien, de que al final los que perdonan son los que deciden y eligen perdonar. Y es algo complicadísimo, de verdad. Después de estar preparando todo esto, he dicho, madre mía, Señor, si tú no nos echas un cable, me da a mí que nunca podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Porque me he dado cuenta que es que no hay nada automático, ¿vale? O no intencional o casual en el perdón. Quiero decir que no es algo que digas, me sale hacerlo y por eso lo hago, ¿no? Es que la persona en cuestión, pues elige al final perdonar y al final es la que decide, ¿no? Dejar atrás un poco el resentimiento y al final el deseo de castigar a esa persona que te ha hecho el mal, porque realmente no perdonas porque piensas que esa persona merece un castigo y merece, ¿no? Las consecuencias de lo que te ha hecho, ¿no? Y tengo algo aquí apuntado que dice: las personas que eligen perdonar tienen voluntad y disposición de renunciar a todo reclamo por la compensación de una ofensa. O sea, os traduzco como para mí, para los simples mortales, que en realidad acabas cancelando la deuda, ¿vale?, que sientes con otra persona por lo que te ha hecho. O sea, que el perdón te permite dejar ir esa ira reprimida, el resentimiento, la amargura, la vergüenza, el dolor, la culpa, el odio y todas esas emociones, pues que al final se acaban ocultando en lo más profundos de nosotros y que nos acaba enfermando tanto físicamente como emocionalmente. Tengo que decir que por lo general el verdadero acto de perdón realmente es cuando te das cuenta de que has perdonado, cuando de repente te inunda una paz de decir, ya no me duele, no me irrita, no me cabreo, no me da ira el pensar en esta situación, aunque no estuvo bien, ya no causa dolor en mí, ¿no? Y es tan complicado llegar hasta ese punto. Mira, yo tengo un familiar que yo sé que es una frase muy dicha, por lo menos aquí en España, ¿no? Lo de perdono, pero no olvido. Y este familiar que yo tengo lo dice una y otra vez. Cada vez que pasa algo, sé si yo perdono, pero no olvido. Y sé que lo he dicho más veces a lo largo de estos capítulos, pero si no olvidas, al final el dolor de pensar en esa situación, el resquemor, la ira, ¿no? No sé, la culpa o el odio o lo que se esconda detrás de ello, va a volver a resurgir cada vez que piensas en ello. O sea, es que es algo automático y que no podemos nosotros controlar. ¿Qué es lo que hace el perdón? Pues que el perdón acaba haciendo que se esfumen, vamos a decir, esas capas de dolor, ¿no?, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y acabas sanando cada una de esas capas. Porque decirte perdono, al final, y decirlo de verdad, ¿vale? No como cuando le dices a un niño, pídele perdón por lo que le has hecho a tu hermano o por lo que le has hecho a su primo y acaba diciéndolo porque tú se lo pides. No, no en ese plan, sino porque realmente lo sientes. Te perdono porque he decidido, porque he elegido perdonar. Es como darte una ducha emocional, o sea, lavar todos esos años que has perdido, todo ese tiempo que has perdido pensando en lo que te había hecho esta persona y que te ha dañado, ¿no? Porque decir te perdono, te limpia y al final acaba liberando nuestra alma aprisionada. Muchas veces al final, pues bueno, tenemos que dar un poco el primer paso para el perdón. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que se inicie el proceso. Porque si no damos ese paso, no va a ocurrir. Y a veces es verdad que no es algo automático, porque tenemos que repetir la acción de perdonar cada vez que surge un nuevo conjunto, vamos a decir así, de recuerdos dolorosos, o sea, de esas capas de las que estamos hablando que acaban saliendo a la superficie. Y vamos a decir que una de las razones
porque he apuntado varias, por las que a muchas personas nos cuesta perdonar, es porque a veces entendemos falsamente, ¿no?, lo que es el concepto del perdón o que estamos un poco confundidos en lo que es realmente el perdón. Y lo que yo he podido sacar en claro de todo lo que he estado leyendo, de los diferentes estudios, es que hay que ser claro en respecto a esto, o sea, lo que quiero decir, cuando usas la palabra perdón. ¿Por qué? Porque el perdón al final no se acaba basando en encontrar, vamos a decir, una cualidad redentora, ya que está tan de moda esa palabra, ¿no? Para esa persona, ¿no?, que te ha hecho mal, para que merezca ser perdonada. O sea, no es buscar el perdón en cuanto a decir, bueno, vamos a pensar en las cosas buenas que tiene esa persona para que le pueda perdonar. No es así, porque al final no vamos a poder basar un perdón genuino en una buena conducta de alguien, como si eso fuese a compensar esa conducta dañina que ha tenido con nosotros, ¿no? Realmente el perdón es algo que va dentro de nosotros y que proviene únicamente de nuestro deseo de perdonar, simplemente por perdonar y porque el Señor nos lo demanda, ¿no? Y por nuestro bien natural y nuestro bien psicológico y nuestro bien espiritual también. Porque hay que decir que si realmente, mira, hace no mucho, lo hemos visto ya varias veces, pero hay un vídeo que me ha salido hace poco en Estados Unidos de un juicio y en este juicio estaban condenando a un hombre por haber matado a una joven. Y claro, pues veías todos los testimonios que, bueno, le ponían a bajar de un burro. Y sé que hemos visto varios, pero este es un poco más reciente. Y salía una mujer que era la madre de la joven que había sido asesinada. Y entre lágrimas, de verdad, o sea, yo le estaba mirando y digo, ay, Señor, qué fortaleza das a algunas personas. Y yo no sé si sería capaz, ¿no?, de mirar cara a cara a la persona que ha matado a tu hijo o a tu hija y decirle, de verdad que yo te perdono y espero que encuentres al Señor y que el Señor te limpie y que lo digas tan de verdad, o sea, que el Señor te haya dado ese amor y esa paz por esa persona, que hagas incluso a alguien que a nuestros ojos no tiene redención por lo que ha hecho, acabe llorando realmente porque lo sienta, ¿no? Porque realmente el mensaje le llegue. Y claro, tú te paras a pensar y dices, ¿cómo puedes perdonar a esa persona? Una persona así, por ejemplo, si te paras a pensarlo, valga la redundancia, que no hago más que repetirme, es que dices, no hay ninguna cualidad por la que yo tenga que darte, ¿no?, mi perdón y tenga que perdonarte. Entonces, es verdad que el perdón no es buscar la cualidad en esa persona para decir, bueno, algo bueno tiene que tener, vamos a perdonarle pues por esto o por lo otro. No, porque hay personas que te van a lastimar con intención, otros sin querer y sin saberlo, ¿vale? Y sin darte cuenta. Pero habrá personas que lo hagan adrede y que te quedes herido por lo que ha hecho y a esta persona no le importe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que perdonar? Mira, una vez hablé con un familiar mío muy cercano y yo le dije, y es algo que pienso y que realmente de verdad que lo intento llevar a cabo en mi mente cada vez que alguien me hace algo que a mí me ofende, ¿no? Porque tú vas a seguir rumiando el problema. Tú vas a seguir rumiando esa ofensa que te ha hecho hacia ti y tu vida se queda anclada, tu día a día, en lo que esta persona te hizo o dejó de hacer. Pero la persona en cuestión, que es la que te ha causado ese dolor, va a seguir con su vida tal cual, porque ni va a parar el ello, y si ha sido sin querer, menos porque ni siquiera va a saber lo que te ha hecho, y si ha sido queriendo, también va a seguir con su vida. Entonces, ¿quién es el que queda anclado? ¿Quién es el que acaba siendo repercutido malamente, vamos a decir así, para él? Pues tú, que eres el que no has perdonado y entonces no tienes una libertad emocional ni de salud y sufres los efectos de no perdonar a esa persona. Entonces, al final, no tienes que hacerlo por esa persona. Es que realmente lo tienes que hacer por ti. Y eso no quiere decir que el perdón hacia esa persona tenga que ser que minimice, ¿no?, la validez de tu dolor o la cantidad de ese dolor que has sufrido o la experiencia, ¿no?, dolorosa que has pasado. O sea, que el perdonarle no quita lo grave o el dolor que te haya causado. Perdonar no significa que la persona diga, va, venga, no importa, o bueno, venga, no fue tan malo lo que me hicieron. No, perdonar significa elegir perdonar para no aferrarte a ese sentimiento de rencor, de dolor y hacia lo que te ha lastimado. O sea,
Perdonar, eliges soltar eso que te está lastrando tu vida. Y al final, el perdón no significa que tengas que dejar a esa persona que se vaya, como se dice en España, de rositas, ¿vale? O sea, sé que no haya algo justo en cuanto a que esa persona tenga que, suena un poco fuerte decir pagar, ¿no? Pero que no haya que pasar la factura, vamos a decir así. No significa eso. La persona que perdona igualmente puede requerir que el otro pues aparezca en la corte, como hemos hablado de este caso de esta mujer, ¿no? Pues que este hombre había matado a su hija. Es un crimen, ¿vale? Contra una persona. Entonces, esta persona tiene que pagar. Por mucho que tú le perdones, por mucho que la madre de esta muchacha le haya perdonado con todo su dolor, esta persona tiene que pagar. No significa que se tenga que saltar a la torera, que tengas que decir, venga, pues no tienes que cumplir. Sí, tiene que cumplir y tiene, porque al final lo que tú siembras es lo que vas a cosechar y no te queda otra, ¿vale? El perdón, al final, lo que acaba significando es que esa persona pone plenamente en las manos de Dios la situación y para permitir también que Dios haga su justicia y que obre en tu vida y en la vida de esa persona. O sea, sé que es que al final todo se reduce en confiar en Dios y en confiar en que Él se va a ocupar de ese ofensor, de la situación, incluso de esos recuerdos tan horribles y feos que nos acaban quedando de esos momentos, ¿no? Es confiar en que Dios va a sanar nuestras heridas internas. O sea, sé, en fin, que confiamos en que la justicia de Dios con su misericordia, con su amor, con el deseo que tiene Dios de redimir, de perdonar, siempre va a ser superior a la del hombre y superior a cualquier situación que estemos viviendo. Algunos es verdad que he leído que, o que te han dicho, ¿no? No te preocupes, que las heridas emocionales pues acaban sanando con el tiempo, que de la que pasan, pues ya eso sana, ¿no? Y yo tengo que decir, y ya como algo personal, ¿no? Como alguien que yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues sufre ofensas o sobre todo de las personas que más te duelen, que suelen ser las más cercanas, y también ves en otros, ¿no? Que rara vez ocurre. O sea, yo tengo que decir que eso de no te preocupes que el tiempo acaba sanando las cosas, no ocurre o pocas veces he visto que realmente ocurra. Sí que es verdad que puedes hacer que ciertos recuerdos con el tiempo pues se esfumen, vamos a decir, o se te olviden. Eso sí, porque bueno, también nosotros pues cambiamos, maduramos para ciertas situaciones, sobre todo pues cuando somos más niños, con ciertos amigos o en la adolescencia. Vale, sí, eso te puedo decir te lo puedo comprar. Pero tengo que decir que el tiempo no tiene nada que cause que se disipe automáticamente una dolorosa emoción por un caso puntual. Y tengo que decir que los eventos súper dolorosos, sobre todo cuando son en la infancia, te va a doler igual, va a tener la misma intensidad si ya tienes 70, 80 o 90 años más tarde de lo que ocurrió. O sea, algo que te ocurre en la infancia, vas a tener 80 años y si no has sanado te va a seguir doliendo igual que cuando te ocurrió cuando tenías 6 años. Es decir, que al final podemos pasar por alto ciertas ofensas menores o superficiales, ¿no? Que todos nos pasan y que todos sin querer muchas veces cometemos también hacia otras personas y que, bueno, en segundos ya se te ha olvidado y ya está. Pero perdonar heridas emocionales profundas, ofensas graves e hirientes que nos han ocurrido, eso sí necesita un proceso y a menudo requiere de tiempo y de esfuerzo por perdonar. O sea, sé que no tenemos que perder de vista el hecho de que el perdón es cuestión de voluntad, de que nosotros queremos. O sea, el perdón es un acto de fuerza, vamos a decir así, ¿no? Algo que la gente ve como una debilidad, nada más lejos de la verdad, no es así. Hace falta poca fortaleza interior para albergar ira, resentimiento u odio, pero hace falta mucho coraje para dejar de lado la ira y buscar al final ese remanso de paz, ¿no? Hay algunas personas que hablan sobre esto, sobre todo cuando ahora que está tan de moda, ¿no? Los coaching y los meeting y todo eso, pero hay una frase que yo me he apuntado de Mahatma Gandhi que dice, el débil no va a poder perdonar jamás, porque el perdón es atributo de los fuertes. Y eso yo me lo he grabado y he dicho, es verdad, porque perdonar de verdad cuesta más. Claro, que o sea, necesitas más fuerza, necesitas ponerte delante del Señor muchas más veces y decir, mira, Señor, yo no puedo, hazlo tú, porque no sé si yo voy a poder solventar esta situación.
Eso es de fuertes, ¿no? Aunque para el mundo es totalmente del revés. Quien perdona es débil y quien no perdona, oh, mira qué bien, que se mantiene en su puesto, que no da su brazo a torcer. Pues no. Hay quien dice que el perdón fluye automáticamente del corazón lleno de amor y tengo que decir que no es así. O sea, el perdón lo lleva el que tiene la capacidad de amar y eso solo a través del Señor, porque es virtualmente imposible amar a alguien contra quien sentimos rencor o contra quien tenemos un asunto pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si alguien nos ha causado dolor emocional o nos ha hecho daño, lo primero que se te ocurre no es decir, ay, venga, voy a perdonarle de todo corazón. No, en ese momento el amor no es lo primero. ¿Qué es lo primero? El perdón. Porque una vez de que has perdonado, entonces allá va todo en cadena. Y es verdad que la Biblia, por ejemplo, nos enseña a ser como niños, ¿no? En nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para perdonar, para creer, para mostrar nuestra fe, que eso podemos leerlo en Mateo 18:3, si queréis. Y al final nos damos cuenta, después de leer ciertos versículos, que solamente el perdón genuino puede apagar las brasas de esas emociones, ¿no?, que siguen ardiendo en nuestro corazón, porque solamente este perdón puede liberar a la persona. ¿Para qué? Pues para que podamos vivir libres, libres de esas lascas o de esos restos que quedan de esas heridas que nos han causado ciertas personas, ciertas situaciones, queriendo o sin querer. Si eliges no perdonar a alguien, te puedo garantizar que esas emociones fatales, tanto ya sea resentimiento, sea odio o sea lo que sea, te vas a acabar envenenando. Y de manera tan peligrosa como si cada día en tu desayuno echases un poco de veneno en tu café. Va a ser lo mismo. O sea, es que de verdad, igual no te lo estás tomando naturalmente, pero espiritualmente sí, y al final no solo va a sufrir tu cuerpo, sino que al final nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro bienestar emocional en general va a acabar sufriendo como con cualquier otro veneno, porque si no perdonas realmente, lo que acabas haciendo es lo que hemos dicho al principio, te estás haciendo daño a ti mismo, no a la persona que no quieres perdonar, porque la falta de perdón rara vez, muy rara vez, va a herir, vamos a decir así, a esa persona que te ha ofendido, porque la mayoría de las personas a las que no estamos dispuestos a perdonar ni siquiera se han enterado de que nosotros estamos molestos con ellos y ni siquiera se han enterado de que nos han hecho daños. Entonces, no le va a ofender, pero a nosotros sí nos va a hacer daño. Hay que tener en cuenta que también el perdón es un proceso, que no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, que no es una solución mágica que, plin, el Señor saca una varita y ya está. No. Muchas veces hace falta expresar y sentir el perdón con varios pasos. Por ejemplo, admitir, ¿no?, que te han ofendido, que a veces también nos cuesta decir, no, es que no, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, no para juzgar, sino admitir que ha pasado esa situación. Y antes de perdonar, hay que admitir abiertamente, no quiero hablar de personas, sino incluso decirlo tú en alto, que ya lo hemos dicho bastantes veces, que al final el poder de la palabra pues es grande y lo que decimos pues también repercute en nosotros, ¿no? Y a veces igual tenemos que estar en nuestra habitación y decir, mira, Señor, ha pasado esto, ¿no? Pues los hechos, las palabras, la situación o la actitud que ha tenido esta persona conmigo. Y a veces hay que admitir que nos sentimos ofendidos y que aunque para la otra persona la ofensa sea una tontería, oye, para mí no lo ha sido, ¿no? Y necesito decirlo. También el segundo paso para mí sería aceptar el perdón de Dios en nuestra vida, porque si leemos la Biblia, la única forma en la que una persona puede perdonar realmente, ¿vale? O sea, profunda, total, sin que quede nada por medio, es sabiendo que primero Dios nos ha perdonado. Y el perdón de Dios hacia nosotros al final acaba formando la base de nuestra capacidad para poder perdonar a otros. Mira, en Mateo 6:12 dice, y perdonándoos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si vamos a Mateo 6, pero ya el 14 y el 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si nos vamos a Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, abiertamente entregamos a nuestro ofensor a las manos del Señor.
Al final tenemos que pedir ayuda al Señor y tenemos que decirle, mira, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me ha ofendido, ayúdame porque yo no puedo, porque Dios sabe de perdón mucho más que cualquier ser humano que te pueda dar consejos. Hay que confiar en que el Señor va a impartir la capacidad de perdonar por completo y sin pedir nada a cambio, y que gracias a ello, oye, pues vamos a poder pasar página, ¿no? Al final, muchas veces es muy complicado, ¿no?, perdonar a las personas, pero yo quiero casi terminar con deciros que a veces es más complicado perdonarse a uno mismo, ¿no? Y yo creo que sí, que es uno de los actos más complicados de hacer, perdonarte a ti mismo, y al final es lo mismo de antes, que para estar realmente limpio y poder avanzar, ¿no?, en nuestro día a día, es perdonar al Señor. Pero una vez de que ya le hemos pedido perdón al Señor, necesitamos creer que Él nos ha perdonado y perdonarnos a nosotros mismos. Mira, en 1 de Juan 1:9 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, vamos a sentir que realmente el Señor no nos ha perdonado, vergüenza, remordimiento, malestar. Y hay a muchas personas que les cuesta mucho más perdonarse a sí mismo por cosas del pasado, ya sea con la familia, con uno mismo. Yo vivo en una ONG donde he conocido a mucha gente que ha pasado por tema de las drogas, y yo recuerdo un caso en concreto. Era una chica inglesa que estaba con nosotros en Bilbao y ella no se perdonaba. Era jovencita, no se perdonaba el haber estado en estos problemas, pues, de drogadicción, y por lo que le había hecho pasar a su familia. Su familia ya había pasado página en cuanto a que ya la veía bien, de verdad que para ellos era una alegría verla que estaba remontando, pero ella misma no se perdonaba, ¿no? Y yo tengo que decir que si leemos a Pablo, ¿no?, al apóstol Pablo, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto podemos leerlo en Filipenses 3, 13-14. Yo sé que es algo que conocemos la mayoría, pero vamos a descubrir, seguramente, que cuando haya pasado hayamos pasado por nuestro proceso del perdón, un día de repente miras atrás y ves que todo lo que has vivido se ha convertido en una bendición para tu vida, y que no hay una cicatriz o pena, que es al final lo que te quedaba en un principio, y que en un principio siempre piensas, bueno, siempre va a quedar la cicatriz, siempre va a quedar esto o lo otro. No, porque el perdón genuino acaba produciendo emociones sanadoras, como puede ser amor, profunda paz, tanto en la mente como en el corazón, y un genuino gozo, que eso es lo que muchas veces nos faltan y lo que el mundo no comprende. Al final es aceptar, ¿no?, que el Señor tiene las cosas pensadas y que lo hace todo en plenitud. Y me voy a despedir de vosotros con Efesios 4:31-32, porque para mí, después de todos estos capítulos que hemos hablado sobre estas emociones que acaban causando dolor a nuestro cuerpo, para mí es uno que sí que se tiene que memorizar, y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Consejos saludables con Jessica en este lunes, tratando un tema muy interesante que vamos a compartiros a través de las redes sociales: el poder limpiador del perdón. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Escúchanos en radiosolidaria.com.